A Facundo Moyano, a propósito del tema Maldonado, ¿cómo está tomando usted lo que pasa? Con respecto a Santiago Maldonado, sí. Yo en esto quiero ser claro respecto a la posición del gobierno o a la decisión política, que en nuestro caso creo que tiñe de electoral, una cuestión que no tiene por qué ser electoral, ni para un lado ni para el otro, es que no se está cuestionando que haya habido una decisión política para la desaparición forzada. Que hay una desaparición forzada y todo lo que viene después sí hay una responsabilidad profunda del gobierno. En principio, que si se está aplicando la Convención contra la Desaparición Forzada, no puede ser que Nocetti siga en su cargo. Por otra parte, lo reconoció el propio jefe de gabinete después de un mes, donde la hipótesis más fuerte siempre fue la desaparición forzada y todas las hipótesis que esgrimió la ministra de Seguridad fueron descartadas hasta por ridículas. Entonces, yo lo que creo que acá hay que diferenciar. No estamos diciendo que hay una decisión política para la desaparición forzada, pero sí hay una desaparición forzada y el gobierno recién empieza a dar respuestas y el propio presidente, que tiene que estar a la cabeza en términos políticos y en términos de que es el representante máximo del Estado, recién cuando hay alguna cuestión que toca lo electoral sale a hacer declaraciones. Eso es lo que nosotros vemos con total preocupación desde la oposición. ¿Y a su juicio qué hizo de mal el gobierno, más allá de esto que marca principio, puntualmente? si se está aplicando, que por otra parte está mal aplicado por lo de Nocetti, que tiene que estar apartado desde un primer minuto, desde el primer minuto donde la hipótesis más fuerte es la desaparición forzada y lo reconocen después, me parece que todo lo que viene después de la desaparición forzada está mal hecho por parte del gobierno. La improvisación, la contradicción entre lo que dice Patricia Bullrich y el propio jefe de gabinete. Me parece que estamos ante una nueva situación del gobierno de improvisación. Y no creo que solo el kirchnerismo haga uso electoral de esto, sino que el gobierno también. Por eso la reacción después de un mes tomando cartas en el asunto el presidente. Pinedo, ¿y usted cómo lo ve? Bueno, los dardos de la oposición son importantes. Bueno, se dicen muchas cosas, ¿no? Se dicen muchas palabras fuera de lugar. Se menciona la palabra desaparición forzada, en algunos momentos como insinuando, como en el caso de la expresidenta Cristina Kirchner, que hay una orden política a la gendarmería para que haga desaparecer personas. Con lo cual parecería como que llegamos a una dictadura y no existe más la democracia en la Argentina. No. O se habla de encubrimiento cuando se habla del poder político democrático de la Argentina. Como que el poder político democrático está encubriendo a delincuentes, por ejemplo, de la gendarmería. Entonces me parece que son expresiones que no tienen ningún sustento en la realidad. No hay una sola prueba, ni insinuación, ni nada que indique que eso es así, salvo oportunismo político que hiere a la democracia argentina, realmente. Me parece que es un desprecio por lo que los argentinos hemos construido desde el año 83 hasta ahora, que la Argentina no merece. Yo creo que hay grupos extremistas que tienen finalidades, las que sean, políticas, discriminatorias, lo que sea, y en el medio está la Argentina importante, la de verdad, la que marca un rumbo, la que genera un cambio, que es democrática, que es respetuosa. Es la Argentina de la gente que va a votar en paz y con alguna alegría el día de la elección y que no está manejada por los extremistas y no tenemos que dejar que nos manejen los extremistas. Ese sector del medio de la Argentina es un sector que quiere que funcionen las instituciones. Ahora, Pinedo, hoy que el presidente trabaje de presidente, que el juez trabaje de juez, que se encuentre la realidad de acuerdo con el funcionamiento de las instituciones y no por un atajo. Y bueno, y eso es lo que estamos tratando de hacer. Ahora, hoy un fiscal le apuntó al gobierno y le apuntó al juez Otranto, porque el fiscal Delgado pidió que un juez investigue al gobierno por encubrimiento de gendarmería y después pidió que se vaya Otranto de la causa. No sé, la causa del juez Otranto tenía secreto de sumario hasta el día de hoy. Así que el fiscal Delgado no sé cuándo se enteró de qué es lo que hizo el juez Otranto. Debe haber tenido... Me parece que pidió que se apartara antes de conocer la causa, lo cual me parece un poco delirado, ¿no? Con relación al tema de encubrimiento, a mí me parece siempre buenísimo que investiguen, porque seguramente el juicio de encubrimiento lo que va a demostrar es que no hubo encubrimiento, y eso se va a ver en la causa. Es más, ahora se levantó el secreto del sumario, las partes, nosotros, el gobierno nacional no es parte, pero
las partes pueden ver cuáles son las pruebas y cuáles son los elementos que tuvo en cuenta el fiscal y el juez, y entonces verán si hubo encubrimiento o hubo apoyo del gobierno nacional. Yo no me queda la menor duda que hubo todo el apoyo que el fiscal o el juez requirieron al gobierno nacional, y más. El gobierno nacional es el primer interesado en la aparición con vida de Santiago Ahora, Maldonado. hoy, digamos, recién se lo preguntaba a Bruc, hasta el propio Sanz dijo que el gobierno cometió errores. Bueno, es que siempre todo el mundo puede cometer errores. No, que vos recién haces- lo veía bien el gobierno en las últimas 48 horas con este caso. Bueno, y pasaron 35 días, ¿no? Sí, pero no es verdad eso. Todo el mundo sabe que no es verdad eso. Es decir, yo he estado en el Senado con la ministra Bullrich hace bastantes días ya, y ahí la ministra Bullrich lo que dijo, lo contrario de lo que dicen que dijo, lo que dijo ahí fue: no hay ninguna hipótesis que nosotros digamos que no puede ser, incluido la de Gendarmería. Puede haber habido un abuso de poder de Gendarmería, puede haber habido, lo vamos a investigar. Nosotros no apañamos a nadie, no encubrimos a nadie, no protegemos a nadie. Los delincuentes tienen que pagar si cometieron un delito, gendarmes, políticos o lo que sea. Así que eso dijo el gobierno. Pues Patricia Bullrich es la ministra de este gobierno, no es un fantasma. Después, yo lo he visto al presidente en reuniones con los ministros, en reuniones con la ministra Bullrich, con el ministro Garabano, interiorizándose permanentemente, siguiendo la investigación, qué es lo que se hace, vos haces tal cosa, se cumple tal cosa, ayuden al juez, ayuden al fiscal, dan los elementos. O sea, no se puede decir que el gobierno está mirando la luna, no es verdad. Pero entonces, Sencillamente no. agarrado de lo que dice Marcelo Sanz, ¿qué le falla a usted? ¿La forma en comunicar a la sociedad lo que están haciendo? Se pueden cometer errores, porque cuando vos no sabes qué pasó, vas por un camino, o vas por otro camino, o vas por todos los caminos que ves, y por ahí fuiste por este, si no, por este no es. Bueno, entonces volvés para atrás, vas por el otro, porque no sabés qué pasó. Entonces, como no cerrás caminos, porque decís todo esto puede haber pasado, no se sabe bien qué es lo que pasó, no hay pruebas que digan que pasó tal cosa, entonces, bueno, obviamente se busca por un lado y puede haber un error y se busca por el otro. Lo que es muy relevante es que la posibilidad de que haya un caso de desaparición forzada es la posibilidad más grave de todo el episodio este. Y por eso es lo que encabeza la investigación, y eso es lo que debe ser. Eso es la principal obligación de determinar si eso fue o no fue. Eso es lo más grave. Si eso no fuera, hasta ahora no hay pruebas concluyentes que digan que haya pasado eso. Si eso no fuera, bueno, hay que determinar cuáles otras cosas pueden haber pasado e investigarlas también. Ahora, Pinedo, recién, digamos, lo dijo la expresidenta el miércoles pasado, recién Fernanda Vallejos también dice, bueno, esto forma parte del modelo económico de exclusión del gobierno, digamos, le traduzco lo que interpreto de las palabras de la presidenta y también de Fernanda. Y yo creo que eso es un disparate, digamos. A ver, el proceso de la economía del gobierno es una economía que dicen que ha destruido empleo, y la economía generó 186.000 puestos de trabajo en un año. Es una economía que dicen que es de ajuste, y la industria de la construcción aumentó 20% en un año, o la industria aumentó el 6,6% en un año. La Argentina hacía 6 años que no crecía. Ahora, con un supuesto ajuste que se supone que tenés que decrecer, la Argentina está creciendo anualizada al 4,5%. Entonces, simplemente no es cuestión de decir cualquier cosa en contra de la realidad y decir, bueno, eso es el ajuste neoliberal. No tiene nada que ver con eso. Hay un proceso gradualista, es un proceso que tiene el presupuesto social más grande de la historia argentina, es un proceso donde el gobierno ha generado 1,5 millones más de asignaciones por hijo, es un proceso en el que el gobierno ha generado el ingreso universal para la vejez. Entonces, no es cuestión de hacer acusaciones, decir palabras sin ningún fundamento. La verdad que no tiene ningún fundamento. Pinedo, a su juicio, ¿qué es lo que está en juego en las elecciones de octubre? Depende para quién. Para nosotros lo que está en juego es construir una Argentina que tenga instituciones. Por eso nosotros queremos apoyar a los jueces, a los fiscales, a las fuerzas de seguridad que cumplan con su trabajo y penalizar duramente a los que no lo cumplan, ¿no? Sean lo que sean, políticos, fiscales, jueces, fuerzas de seguridad. Volver a tener instituciones, pues si no creemos en eso no podemos convivir en paz. Entonces, eso es lo primero. La lucha contra el narcotráfico, muy relevante, muy relevante. Ha sido extraordinario lo que se ha avanzado en el último año. Y generar trabajo.
porque hay que construir igualdad, hay que eliminar pobreza, y eso solamente lo haces creando trabajo de calidad, y para eso tenés que crear educación de calidad, educación y trabajo, que curiosamente es lo mismo que dicen algunos representantes del Frente para la Victoria, que es lo que ellos quieren, educación y trabajo. Como decía el otro día, me encontré en la televisión con la intendente de La Matanza, que decía, esto es lo que a mí me motiva a hacer política, a mí también. Entonces, bueno, veamos cuál es el camino para lograrlo. Yo creo que lo que hay en juego es cuál es el mejor camino. Después hay otros grupos que se dedican a otras cosas, a tirar piedras, a patotear, a mentir, a esas otras cosas, pero eso es la marginalidad, no es el centro de la política democrática. Fernanda Vallejos, bueno, no tienen la misma opinión que ustedes, el gobierno. Mira, dos o tres cositas Sí. puntuales, algunas ya la dije. Hoy efectivamente ustedes lo señalaban, el fiscal le dio curso a una denuncia que apunta al presidente de la Nación, al jefe de gabinete Marcos Peña, a la ministra Bullrich, a Caravano y a la cúpula de Gendarmería por encubrimiento de desaparición forzada de personas, de la persona de Santiago Maldonado. La ministra Bullrich, hay que decirlo, lamentablemente mintió cuando estuvo en el Senado. Mintió sobre la presencia de Nocetti en el lugar. Habría que preguntarle en todo caso a la ministra por qué mintió. Eso yo no lo sé, no estoy en su cabeza, digamos, pero lo cierto es que mintió sobre la presencia de Nocetti, mintió sobre las hipótesis que se trabajaban. No se dijo en su momento que la desaparición forzada era la principal hipótesis, ni mucho menos. De hecho, recuerdo declaraciones del propio ministro de Derechos Humanos, Abruz, que estuvo hace un rato aquí, diciendo que no había indicios de que Santiago Maldonado fuera víctima de una desaparición forzada, una posición que afortunadamente se ha modificado en las últimas horas por parte del gobierno. Esto me parece que es algo muy saludable, efectivamente. Y así como la ministra Bullrich mintió en su momento en el Senado, lamentablemente vemos que también el gobierno miente bastante asiduamente respecto de la evolución de la economía, y esto lo puedo decir con total autoridad como economista, pero además basándome en los números del INDEC. Vayamos a los datos oficiales, INDEC y Ministerio de Trabajo, para analizar lo que está sucediendo con la evolución del empleo en la Argentina. Recién se hacía alusión a la evolución de la construcción, de la industria, desde que se produjo el cambio de gobierno, comparando iguales periodos para ser rigurosos, junio contra junio, julio contra julio, la construcción está 7,5% en 2017, debajo de los niveles de 2015, 2,5% por debajo está la industria de los niveles del mismo periodo de 2015. ¿No cree usted que lo peor ya pasó? 5 y 5,2% respectivamente está el empleo abajo para cada uno de los sectores respecto al mismo periodo de 2015. Estamos hablando de 62.000 trabajadores registrados menos en la industria, 23.000 trabajadores registrados menos en el sector de la construcción, 30.000 trabajadores registrados menos en el agregado del total del empleo. Estamos hablando de los números del sistema previsional argentino integrado, o sea, datos... Por eso yo le preguntaba si no cree usted que lo peor ya pasó, como dicen el gobierno. No, la verdad es que es muy difícil pensar que lo peor ya pasó, porque cuando uno está frente a un gobierno que ha obtenido pésimos resultados en materia económica, que ha generado mayor desigualdad, que ha empujado a millones de argentinos por debajo de la línea de pobreza, que ha hecho crecer la tasa de desocupación desde el 5,9 hasta el 9,2%. En la provincia de Buenos Aires, donde a mí me toca ser candidata, tenemos la tasa de desocupación más alta de todo el territorio nacional. En el conurbano bonaerense llegando prácticamente al 12% la tasa de desocupación, por encima del 10% en aglomerados como el caso de Mar del Plata. Y estas cosas no suceden por casualidad, son la consecuencia de una mala política económica, una política económica que está errada, pero lo preocupante no es eso, porque efectivamente todos nos podemos equivocar. La cuestión es que acá lo que hace falta es cambiar ese rumbo económico, y uno lo que no observa es que exista voluntad. El gobierno ha insistido, ha dicho, nosotros queremos ganar las elecciones para profundizar
profundizar estas políticas, y la profundización de estas políticas implica la profundización de estos resultados que son muy malos para la enorme mayoría. Ahora vamos a continuar, Fernanda. Hay tuit, ¿no, Marina? Sí, hay de todo tipo, y esta división, volviendo sobre todo al caso Maldonado, tiene por supuesto su reflejo en las redes sociales, que siempre son terreno de disputa y muchas veces en términos de este tipo. Tenés, por ejemplo, Aníbal Fernández, bueno, sin sutilezas, ¿no? Citando declaraciones de Abruj. Les decía, hay como una tendencia. Si esto es lo que están poniendo los políticos, los representantes, los que conocemos, ustedes imagínense lo que son los seguidores de un lado y del otro. En términos de belicosidad, en este caso, hay varios mensajes y todos van generando una serie de comentarios impresionantes en las redes sociales. Cristina Fernández de Kirchner, que ha tuiteado mucho al respecto del caso Maldonado, no solo las declaraciones públicas, también en las redes sociales. Tomaba ayer declaraciones, esto fue curioso, tomaba declaraciones de Victoria Donda, hechas Desde el Llano, para seguir hablando del caso Maldonado. Llamaba la atención que eligiera precisamente esas declaraciones. Elisa Carrió, cuando se confirmó que el ADN encontrado en el cuchillo no era el de Santiago Maldonado, dijo: hay que seguir buscando su paradero, se trata de una cuestión de derechos humanos. Muchos celebraban esta cuestión, pero otros marcaban que habla de búsqueda de paradero y no de desaparición, con lo cual había habido muchas críticas a Elisa Carrió por este mensaje también. No se salva a nadie, todos los que tuitean tienen inmediatamente una aluvión y catarata de respuestas. Fernando Iglesias, también muy activo en el tema. Fuera Macri antes de que vayamos en cana, Bullrich renuncia. Bullrich renuncia ha sido un hashtag repetido, incluso como trending topic, varias veces a lo largo de estos días. Igual lo de Iglesias es irónico, ¿no? Porque... Sí, claramente. En K-Cinemas lo propone Fernando Iglesias. Jugaba con la idea de con mis hijos no. Es uno de los mensajes que se usó, lo comentábamos, ¿se acuerdan? La semana pasada, y de Abruj, que se fue hace un ratito, había tenido su momento de crítica también porque se refería a la desaparición de Santiago Maldonado, pero enfocada recién a partir de lo que estaba pasando en las escuelas con el polémico manual de la CETERA. Así que polémica, división, todo esto que se está viendo, bueno, en las redes sociales, completamente exacerbada. Facundo Moyano, a ver, esto evidencia también la grieta que hay, ¿no? Sí, más allá del reclamo de que aparezca con vida. Quería aclarar dos cosas. Primero, referirme a la posición de que esto está ligado al plan económico. Yo me quiero separar de eso. Estoy de acuerdo con que hay un plan económico que significa en muchos casos un ajuste para los sectores populares, pero no creo que esto esté ligado, digo. Y por otra parte, también le quería hacer referencia a lo que dijo Federico Pinedo respecto a que se ha hablado de plan sistemático, de dictadura. O sea, para que haya una desaparición forzada no es necesario que haya una dictadura o un plan sistemático. La realidad es que la hipótesis más fuerte es la de la desaparición forzada. Así como hubo desaparición forzada con Iván Torres en el kirchnerismo en el año 2011. Y por eso yo no voy a decir que el kirchnerismo tenía un plan sistemático ni que era una dictadura. Pero la realidad es que la Corte Interamericana ligó en responsabilidad al gobierno de Cristina Kirchner por la desaparición forzada de Iván Torres, Luciano Arruga, Julio López. Digo, esto me parece que no se puede teñir de la cuestión electoral. Estamos en campaña, a ver, y naturalmente los sectores van a disputar y esto va a estar en el centro del escenario político. Ahora lo que preocupa es la posición del gobierno, que también lo utiliza electoralmente. Si no, ¿por qué tardan un mes en dar declaraciones, en asumir la cuestión? O sea, no es cierto lo que dijo Federico respecto a la posición de Patricia Bullrich. Sí, después de un mes, pero al principio se jugó por la Gendarmería, siendo que tendría que haber desvinculado por lo menos a los gendarmes que participaron en el operativo. Y si se está aplicando la Convención contra la Desaparición Forzada, como bien lo reconoció Marcos Peña, tendrían que haber sacado a Nocetti de su cargo. Entonces digo, acá hay responsabilidades, digo, y esto, digo, los funcionarios del gobierno no pueden apelar a que hay uso político electoral del otro lado. Tienen que cumplir su responsabilidad. El presidente en primer término como representante máximo del Estado y asumir la responsabilidad política, no en la desaparición, sí en lo que viene después.
No es la decisión, porque no se está cuestionando la decisión política de la desaparición forzada, sí lo que viene después. Sí los instrumentos que tiene que proveer el Estado para dar las explicaciones que en ninguno de los casos son convincentes, ni del lado de Marcos Peña ni del lado de Patricia Bullrich. Pinedo. Bueno, estoy más de acuerdo con Facundo. Por lo menos dice que no está en discusión que haya habido órdenes políticas para hacer una desaparición forzada, lo cual es muy bueno porque es un ámbito en el cual podemos seguir creyendo que existe la democracia en la Argentina, lo cual me alegra mucho. Me parece una discusión obvia, pero me alegra mucho que se opine así. Con respecto a los números económicos, qué sé yo, bueno, la única verdad es la realidad, decía el general, así que no tengo nada más que decir. Yo creo que para los tres lo que todos deseamos es que no haya un clima de violencia en esta campaña, ¿no? Sí, al margen porque de lo que estamos pidiendo y que aparezca Santiago Maldonado. Digo, por los mensajes cruzados que hay de todas las fuerzas políticas. Seguro. Bueno, les agradezco a ustedes. Antes, digamos, si no preguntamos eso, nos matan todos los... vas a ser mamá, ¿no? Así es. ¿Estás embarazada? Estoy embarazada, voy a ser mamá. Igual es muy chiquitito todavía. Ya Claro. me van a ver más gordita cuando nos acerquemos al final de la campaña. Y también nos predijeron que hay que preguntarle a Facundo qué pasa con Nicole. Facundo. No, simple, a ver, Perdón, fuiste a la cancha con ella ayer. A ver, como cualquier persona, digamos, libre en el sentido, digo, soltero, con 32 años, sin compromisos, digo, hago cosas como cualquier joven. Digamos, si sobre mi vida privada prefiero no hablar, digo, y la comparto con quien quiero. Por eso me parece, digo, estoy acá para hablar de cuestiones políticas, que es mi rol como político, y todo lo otro es parte de mi vida privada y la comparto con el que quiero. Bien, muy bien. Gracias, gracias. A ¿Usted ningún anuncio así sentimental? Nada, Pinedo. No declara, es sospechoso eso. Gracias a ustedes. Vamos a ir a pausa. Dale. Tenemos la bomba, ¿no? Sí, señor. Faltan 7 minutos. Exactamente. 7, 6 minutos. Además...